acompañándolos. Bueno, no entendí muy bien cuál era la dinámica, pero parece que empezamos a partir de las preguntas. Está muy bien. Sin embargo, traigo yo algunas ideas o algunas reflexiones que me di a la tarea un poco de... están un poco desorganizadas porque las fui, digamos, como escupiendo conforme iba viendo el capítulo. Sin embargo, bueno, voy a darle lectura así a algunas de las ideas que traigo rápidamente y sin olvidar obviamente las preguntas que se acaban de plantear para ver si podemos ir enlazando algo, ¿no? Voy rápido para que esto se agilice y pues también no robar mucho tiempo de palabra, ¿no? A ver, el primer texto que a mí me vino a la mente a partir de que vi este capítulo es un texto de Freud que se llama Aportaciones sobre la psicología del amor. Sobre todo el primero y el segundo ensayo, son 3 ensayos de Freud ahí. El segundo sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. A lo mejor alguno de ustedes lo ha revisado y se ha topado con él. En ese texto Freud hace una pregunta y dice: ¿por qué es tan diversa la relación del amante con su objeto sexual? Es una pregunta que parece simple, pero que en realidad la respuesta debe de ser un poco compleja, ¿no? Miren, viendo también el capítulo, a mí me vino a la mente otra cosa. La cadena alemana de documentales DW nos presenta una investigación llamada Los límites éticos de la inteligencia artificial. Es un documental que ustedes pueden ver en YouTube, que abre con una experiencia muy curiosa e intrigante. Se las cuento. Una pareja de esposos en el Japón de nuestros días, que consta por un lado de Hachihiko Kondo, un sujeto humano de carne y hueso, y Hatsune Miku, un holograma con inteligencia artificial. Hecha a su gusto y medida, Miku nunca está molesta, lo recibe siempre con una sonrisa, nunca le expresa rencor, odio o celos, siempre está para él tal como él la quiere. Kondo, que es el humano, organizó una boda con todo e invitados y lleva una vida de marido y mujer con Miku, que es un holograma artificial. Esto es real, ¿eh? Esto es el Japón de nuestros días. Un poco para que nos demos cuenta de que si bien el capítulo nos presenta como una especie de idea virtual o artificial, en realidad existe. Esto está pasando en nuestros días. Voy un poco al comentario del texto de Freud, que les decía, a ver qué podemos ir enlazando. Freud nos comenta ahí de entrada que el sujeto parte siempre a la hora de... La pregunta, acuérdense, ¿no? ¿Por qué es tan diversa la relación del amante con su objeto sexual? Freud habla de una condición de amor. Todos tenemos esa especie de atracción única que a veces parece hasta mágica y que uno se pregunta, ¿pero qué me atrae tanto de esta persona? ¿Qué rayos? Es todo lo contrario a lo que realmente yo quisiera de alguien, pero algo me prende de él o de ella. Algo me provoca de él o de ella. Eso, a Freud le llama a eso la condición de amor. Es decir, el modo singular en que un sujeto elige un objeto que concilia los requerimientos, escuchen esto, de la fantasía y de la realidad. La condición de amor entonces conjuga los requerimientos de la fantasía y de la realidad, dice Freud. Esta condición de amor empuja y determina la elección de objeto. Y dice Freud también que esto acontece en el marco de la novela familiar. Esto es muy interesante. Ahora, la explicación que da Freud, digamos, la respuesta que da Freud a estas condiciones de amor que son, que trabajan en nosotros un poco sin darnos cuenta, hasta que ya estamos completamente enamorados y no sabemos por qué, pero ya trabajó en nosotros esta condición de amor. La respuesta que da Freud pues, es edípica, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo hace Freud? Bueno, para él las condiciones de amor provienen fundamentalmente de la situación edípica del sujeto, ¿no? Es decir, hay algo ahí que nos hace engancharnos, que sin darnos cuenta tiene que ver entonces con la experiencia edípica de la infancia. Bien, en el segundo ensayo, este es el que más me interesa, en el segundo ensayo de la psicología del amor, que es sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, esto es lo que les voy a proponer un poco que reflexionemos. ¿Cuáles son las nuevas formas de degradación de la vida amorosa? Es decir,
¿Qué ha pasado con el amor en nuestra época? Pero primero estudiemos un poco qué es una degradación de la vida amorosa para Freud. En el segundo ensayo es donde nos presenta Freud justamente la teoría de la degradación de la vida amorosa. Parte Freud de un problema clínico, que además les va a hacer recordar un poco el capítulo el que acabamos de ver. Parte Freud de un problema clínico, y es el de la impotencia psíquica, ¿no? Para Freud, ¿vieron, no? El capítulo, ¿se acuerdan? Dani no puede coger con su esposa. Hay algo que se lo impide, hay un conflicto en el cual entra, es lo que va a dar Freud ahorita, hay un conflicto en el cual él entra y que le impide esa respuesta sexual que esperaría su mujer, ¿no? Ese primer problema clínico entonces que encuentra Freud es la impotencia clínica, la impotencia psíquica, perdón. Definida esencialmente como un mecanismo psíquico que busca cancelar el conflicto que resulta del desencuentro entre emociones tiernas y sensuales. Chequen esto es muy interesante. Freud nos va a presentar entonces la idea de que nosotros estamos partidos en dos. La idea del sujeto dividido no es tanto lacaniana, es freudiana. Estamos partidos en dos entre emociones tiernas y sensuales que nunca logran amalgamarse por completo. Es decir, hay algo en nosotros que busca la ternura, por decirlo de una manera. Nosotros vamos a hablar aquí amor, y hay otra cosa de nosotros que busca la parte sensual. Les propongo para eso que hablemos de goce, en términos lacanianos, ¿no? Entonces, lo que Freud va a encontrar en ese texto es un conflicto entre amor y goce. No sé ustedes, pero la solución que presenta el capítulo que acabamos de ver al conflicto, a mí me parece que es una solución ideal. Es una solución que más que solucionar este conflicto estructural del sujeto, parece más bien un acuerdo entre cuatro, ¿no? Y entonces a mí, no sé, recordé un poema que dice así, a ver si les suena. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato. Es un poema muy de moda, ¿verdad? Bueno, vamos viendo, es justamente por eso les digo que nos preguntemos un poco cuáles son las nuevas formas de degradación de la vida amorosa, ¿no? Y está expuesto en todas estas canciones populares que nos encontramos por todos lados, ¿no? Bien, bueno, Freud dice que la sexualidad humana normal del adulto tendría que ser una especie de reunión ideal entre la corriente tierna y la corriente sensual, ¿no? En este sentido parece ser que leo textualmente un poco lo que escribí. Es verdad que todo su artículo gira alrededor de la tensión dialéctica y por ello conflictiva entre lo tierno y lo sensual, que nuestra discusión, les propongo que llamemos amor y goce, pero encontramos un problema. El mismo que plantea el capítulo de la serie, una resolución al conflicto. Ambos, Freud y Striking Vipers, presentan las partes involucradas en el conflicto, las desarrolla y se despliega hasta compenetrarse de una forma tal que tanto el amor y el goce no son los mismos después de esta relación dialéctica que les afecta mutuamente sin terminar por fusionarse. Pero es ahí donde Freud y Black Mirror nos presentan un ideal, una resolución del conflicto. El capítulo de Black Mirror soluciona el conflicto dialéctico con un acuerdo feliz de pareja, ¿no? Felices los cuatro. Sin embargo, si pensamos un poco el problema de la relación dialéctica entre amor y goce, o entre corrientes tierna y sensual, nos encontramos con dicha resolución sospechosa, puesto que sin borrar el conflicto, sí nos muestra una salida. En ambos, una resolución que después de todo hace pensar en la existencia de la proporción sexual, o relación sexual en términos lacanianos. A mí me gusta un poco más hablar de proporción sexual entre los sexos, más que de relación sexual, porque eso es justamente lo que vamos a encontrar en este conflicto entre amor y goce, que no hay proporción sexual. Es decir, un sexo no se corresponde proporcionalmente con el otro, es una relación de proporción, la cual no existe en términos lacanianos. Entonces, bien, aquí encontramos una relación entre Freud y el capítulo de Striking Vipers, pero también
Freud va más allá. No crean ustedes que Freud nos da soluciones felices, nunca. Nos presenta una pequeña solución feliz, un acuerdo, una reunión, pero después dice, ¿qué es lo que hace fallar? ¿Qué es lo que hace fallar la reunión ideal entre amor y goce, entre ternura y sensualidad? ¿Qué es lo que la hace estallar? Freud cita, ahí en el texto, cita un pasaje bíblico del Génesis, seguramente ustedes lo conocerán. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Esa sería la solución ideal, ¿no? La solución ideal, que sería la solución bíblica. Ahora, ¿qué es lo que hace fracasar este ideal bíblico tan presente en nuestra cultura en la forma del uno del amor? El uno del amor que unifica. ¿Qué es lo que hace fracasar ese ideal? ¿Dónde es donde estalla? Bueno, Freud ubica al menos dos situaciones, él ubica dos conflictos fundamentales que hacen estallar este ideal. El primero, la frustración, es decir, la denegación real. No todo sale bien siempre con nuestra pareja. Es decir, hay una imposibilidad estructural de que el otro siempre esté con un deseo constante por nosotros. Siempre va a aparecer algo que muestre algo de frustración, algo real, dice Freud, que aparece y que de alguna manera nos hace siempre sospechar de hoy no tiene ganas, hoy está pensando en alguien más, hoy seguramente vio a una mujer más guapa que a mí. Ese tipo de situaciones que son las que frustran, ¿no? Dice Freud. Pero viene el segundo elemento conflictivo, este es real. El otro, dice Freud, es la atracción de los objetos infantiles. Ah, caray. Quiere decir que lo que hace estallar el ideal de unión perfecta entre dos tiene que ver con la sexualidad infantil. La sexualidad infantil que no acepta soluciones ideales, sino que siempre está ahí justamente para entorpecer la solución. Freud a esto le llama la atracción de los objetos infantiles, ¿no? Como segundo elemento conflictivo que hace estallar esta solución ideal. Bueno, entonces la solución de Striking Vipers es la solución neurótica y el síntoma justamente, es decir, al final lo que nos muestra el capítulo es una solución ejemplar de la neurosis, ¿no? Que aparentemente logra un acuerdo entre amor y goce. Freud dice en la lectura, Freud dice que en la fractura del ideal de unión entre los sexos, a través de la frustración real y a través de la atracción de los objetos infantiles, es lo que hace estallar la neurosis, justamente, ¿no? Ok, entonces, ¿en qué deriva esto entonces que ubica Freud? Y ustedes se van a acordar completamente del capítulo con esta cita. Escuchen, cuando aman, no anhelan, y cuando anhelan, no aman. Cambien anhelar por desear. Cuando desean, no anhelan, cuando desean, no aman, y cuando aman, no desean. ¿No? ¿Sí se fijan? Hay un conflicto que hace que una cosa vaya por una parte y otra vaya por otra. Estamos partidos entonces, ¿no? Y sigue Freud. Buscan objetos a los que no necesitan amar a fin de mantener alejada su sensualidad de los objetos amados, ¿no? Es decir, busco, un poco piensen en la situación de un varón, busco a una mujer que no necesite amar para a ella sí desearla, y busco una mujer con la cual tenga el amor pero esté excluido el deseo. ¿Les suena familiar? Esto está presente en todos nosotros, ¿no? Ahora, esta llaga, esta herida abierta en el corazón de cada uno de nosotros, que nos hace pensar entonces que tanto el amor como el goce siguen caminos distintos, tiene consecuencias que tenemos que ir pensando y valorando. La primera, que la sexualidad humana entonces no funciona de manera correcta. Está mal hecha la sexualidad humana. Hay algo en la sexualidad humana que no la hace conforme a sus fines, sino que al contrario
La sexualidad humana en sus fines siempre falla y siempre provoca una especie de fractura en sus intenciones. Entonces, ¿qué es lo que no funciona de la sexualidad humana? Retomando un poco este conflicto dialéctico entre amor y goce. Primer pregunta que les propongo: ¿cómo se conecta o se anuda el goce a otro semejante que además es sexuado, lo que lo vuelve también disemejante? Siempre hablamos del semejante, pero hay que pensar que el semejante también es disemejante, en tanto siempre presenta una diferencia con respecto a nosotros, que es justamente lo que hace estallar la frustración que decíamos hace un momento, ¿no? Bueno, entonces, segunda pregunta que les propongo: ¿cómo se las arregla el sujeto para hacer habitar en el lazo social con otro el goce precisamente en tanto que es imposible e inaccesible? Es decir, en el lazo social que tenemos con los otros, ¿cómo entra ahí en juego el goce? ¿Qué es lo que hace el discurso con el goce? Bien, en este sentido, la única vía que tiene el ser hablante, nosotros, digamos, para solucionar este conflicto entre amor y goce, es el síntoma. El síntoma es justamente la expresión que soluciona un conflicto. Podemos decir lo siguiente: el síntoma es un modo de solución singular como respuesta a la pregunta problemática de la inclusión del goce en el lazo de amor con otro. Eso que el lazo de amor no logra apropiarse del todo, reaparece en el síntoma, ¿no? Es decir, entonces el síntoma sería la expresión de todo aquello que el amor no logra apropiarse, es decir, el goce. Ahora, esto va a tener un impacto en el malestar en la cultura. ¿Por qué? Porque el malestar en la cultura sería el modo justamente en que se expresa la imposibilidad radical de lo que no puede capturar el amor. El amor como una solución feliz e ideal, pero hay algo que se le escapa al amor, y es el goce. Y eso que se le escapa al amor se convierte en síntoma, y eso es justamente lo que aporta al malestar en la cultura, ¿no? Ahora, entonces, escuchen esta cita de Lacan, y casi con esto yo iría cerrando un poco mi comentario para dejar la cosa ahí y que continúe. Esta cita de Lacan, que está en el seminario aún, él dice: el goce del otro, el otro con mayúscula, el cuerpo del otro que lo simboliza, y que lo simboliza mal, no es el signo del amor. El goce del otro no es el signo del amor, ¿no? Esto hace referencia un poco a lo que decíamos con Freud. Goce y amor siempre siguen caminos separados. Bueno, ustedes se preguntarán: bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con este conflicto? ¿Qué rayos entonces? ¿Cómo se soluciona esto? ¿No? Y sería una buena pregunta. Ahora, bien, pero entonces de aquí se desprenden algunas consecuencias. No es el amor el que permite gozar del cuerpo del otro. No es vía el amor como gozamos, digamos, sensual y sexualmente. ¿Me explico? Ahora, hay una exclusión estructural entre la amo y gozo de ella. Son cosas distintas. Ahora, la pregunta que a mí me aparece aquí, y bueno, yo se las dejo un poco, no sé la respuesta, les voy a dar la pregunta. La pregunta sería esta: ¿cómo hace una pareja para vivir la experiencia radical de la diferencia acompañada de la inexistencia de la proporción sexual entre los sexos en un acompañamiento mutuo? ¿Cómo hace una pareja para acompañarse mutuamente sabiendo de antemano que amor y goce nunca se van a reunir idealmente en un solo objeto? ¿Cómo le haría una pareja entonces para vivir este síntoma estructural del ser hablante? Dejo la pregunta y con esto cierro mi comentario. Muchas gracias. Cedo la palabra.